Ojalá algún día puedas llegar a ser dichosa junto a Maite. ¿Por qué dices eso? Tú nunca renunciarás a ella. Y está bien. Lucha por tu amor. ¿Cómo necesitaba sentir tu cuerpo junto al mío? Yo también deseaba abrazarte. Así que tú y yo hermanas. Pues no me parecería tan mal. Se encuentra mejor. Sí. Les agradezco sus palabras y sus ánimos. Me venía bien hablar con alguien. Sabe que siempre que nos necesite, aquí nos va a tener. Vamos, que si se quiere quedar aquí en la tienda, también nos puede ayudar, ¿eh? Bueno, tampoco se me iban a caer los anillos por arrimar el hombro. No le haga ni caso. Que entre las dos lo llevamos muy bien. Si me disculpa, voy a colocar el género en la trastienda. Sí, yo también tengo que irme. Por mí no tenga ninguna prisa. Bueno, antes de irme me gustaría pedirle un favor, Lolita. ¿Puedo usar su teléfono? No llevo conmigo las llaves del restaurante y no puedo llamar desde allí. Sí, no sufra por eso. Vamos, está en su casa, llame lo que le haga falta. Gracias. Operadora, me gustaría hablar urgentemente con alguien. Sí, escúcheme, por favor. Muchas gracias. ¿Puedo pasar? Por supuesto que sí. Aunque tengo que confesarte que no esperaba tu visita. He venido a disculparme. Yo también tengo que pedirte perdón. Si deseas irte a un convento y enterrar tu vida, yo no soy quien para cuestionarlo. No te preocupes por eso. Lo he estado pensando mucho y he desechado esa idea. Me alegra oírlo. Siéntate un rato conmigo. Es una suerte que hayas recapacitado. Tienes mucha vida por delante. Suficiente para rehacerte de lo que ha pasado. Pero no va a ser nada fácil. Hay cosas de mí que tú no sabes, Anabel. ¿A qué te refieres? Tu amistad es muy importante para mí. Y por eso me duele tanto haber discutido el otro día. Estar junto a ti me ha resultado ser un bálsamo que me ha ayudado mucho a soportar mis penas. Me alegra que sea así. Yo también te aprecio desde que llegué a este barrio. Y es por esa amistad que quiero desvelarte todos mis secretos. Mi vida ha estado llena de sinsabores. Ya te comenté que, aún siendo adolescente, un hombre abusó de mí. Fue un señorito del pueblo en el que vivíamos, un joven arrogante y sin respeto por nada. ¿Por eso dejaste Santander? Así es. Nos vimos obligados a mudarnos de allí. Visitamos varias ciudades hasta que encontramos acacias y nos instalamos aquí. Tuvo que ser terrible para ti. Mucho. Tanto que no conseguí articular palabra durante años. Por culpa de ese suceso. Pero conseguí salir del bache. Y encontré el amor de mi vida. Un amor que me hizo muy dichosa. Y que acabó convirtiéndose en algo muy doloroso. ¿Quién era él? No era él. Era ella. Me enamoré de una mujer. De Maite Zaldúa. Comprendo que no te resultará fácil seguir adelante con ese amor. No fue nada fácil. Y menos aún cuando se enteró mi madre.
Ella se ocupó de que Maite acabara en la cárcel por culpa de una denuncia falsa. Y cuando por fin consiguió su libertad, se vio obligada a abandonar el país. Sé que es duro decirlo, pero no me sorprende que tu madre actuara así. Es una mujer muy cruel. Y su crueldad no acaba ahí. Cuando Maite se fue de España, mi madre me presionó para casarme con Ildefonso. Y bueno, el resto ya lo conoces. Me sorprende que puedas contarme todo lo que has padecido sin dejar caer una lágrima. Me quedé sin ellas de tanto llorar la ausencia de Maite. Que sepas que tienes en mí una amiga fiel. Aunque sea una invertida, aunque tenga un amor desviado. Ningún cariño sincero puede admitir ese adjetivo. No considero que sea escandaloso que te hayas enamorado de una mujer. Nadie puede mandar sobre nuestro corazón. Agradezco muy sinceramente tus palabras, Anabel. Ahora tienes que mirar al futuro y tomar las riendas de tu vida. Yo estaré a tu lado. Como amiga o, quién sabe, si hasta como hermanastra. Si es que nuestros padres llegan a un acuerdo. Gracias, Anabel. ¿Sabe que van a abrir un banco justo aquí al lado? No tenía ni idea. Y ese no es el único cambio. Doña Felicia vende el restaurante. A ver, a don Felipe, te contaba mi amor por Maite. Acabarías huyendo espantado. Hace falta algo más que eso para espantarme a mí. ¿Y no sentiste repulsión o temor a que quisiera acercarme a ti? El ungüento este no tendrá algo que ver